Sandman, Los Cazadores de Sueños, por Neil Gaiman. Un monje vivía en soledad cerca de un templo a un costado de una montaña. Era un templo pequeño, y el monje era un monje joven, y la montaña no era la montaña más bella ni la más impresionante de Japón. El monje cuidaba el templo y pasaba sus días en paz y quietud, hasta el día que una zorra y un tejón pasaron cerca del templo y espiaron al monje mientras atendía sus cultivos de ñame, cultivos que lo alimentaban gran parte del año. El tejón miró al monje y al templo y dijo: «Hagamos una apuesta. Quien logre que el monje se aleje del templo podrá quedarse ahí y considerarlo su hogar. Hace años que ningún peregrino o viajero visita el sitio, así que sería un hogar infinitamente mejor que la madriguera de un tejón o la guarida de un zorro». La zorra sonrió mostrando sus dientes afilados, parpadeó sus ojos verdes y sacudió la cola. Después miró colina abajo, en dirección al templo y al monje. Volteó hacia el tejón y dijo: «Muy bien, una apuesta será». «Cada uno tomará turnos», dijo el tejón. «Yo iré primero». En el pequeño jardín, el monje enterraba su ñame. Después se arrodilló y removió la maleza que crecía entre el cebollín salvaje y las plantas de jengibre y la pequeña parcela de hierbas medicinales. Enseguida, quitó el lodo de manos y rodillas y se dirigió a los aposentos en la parte trasera del templo, con el fin de prepararse para la veneración crepuscular. Aquella noche, la luna brillaba en todo su esplendor, enorme y plateada, ante un cielo nocturno del color de una ciruela madura, cuando el religioso escuchó una estridente conmoción al otro lado de la puerta. 5 hombres se encontraban en el patio, ataviados elegantemente y montados sobre 5 enormes caballos. Eran hombres peligrosos. El líder sostenía una gran espada curvada. «¿Quién atiende este templo?», proclamó una estruendosa voz. «Que se presente». El monje avanzó hacia la luz de la luna y realizó una profunda reverencia. «Yo soy el indigno guardián de este templo», dijo llanamente. «Vaya que eres un sacerdote mediocre y enano», retumbó la voz del líder. «Pero, ¿quién de nosotros puede cuestionar la voluntad de los dioses? Si bien dicen que aquellos que buscan fortuna la encuentran tan esquiva como un arco iris, mientras que aquellos que desprecian la buena fortuna y el mundo, con frecuencia, la encuentran golpeando un gong afuera de su puerta». Ante tal discurso el monje guardó silencio, levantó la cabeza un poco y observó a los caballos bajo la luz de la luna con una mirada tan aguda que nada escapaba de ella. «Entonces, ¿te gustaría saber cuál será tu buena fortuna?». «Ciertamente», dijo el monje. «Debes saber, pues, que el mismísimo emperador nos envió a buscarte. Deberás viajar tan rápido como puedas al Palacio Imperial, donde el emperador desea hablar contigo y confirmar que eres, en efecto, la persona de quien le han hablado los adivinos y los clarividentes. Saldrás de la oscuridad y ahora te encargarás de atender las necesidades de la corte imperial, una posición que acarrea gran fortuna e inmuebles majestuosos. Sin embargo, también debes saber que si no te presentas en el Palacio Imperial antes del próximo día del mono, los presagios cambiarán de buenos a muy malos, y el emperador, lamentablemente, se verá obligado a expedir tu condena de muerte. Por lo tanto, no esperes un segundo más. Abandona este lugar antes del amanecer, o arriésgate a sufrir el más severo de los disgustos del emperador». Los caballos alzaron sus patas a la luz de la luna. El monje realizó una reverencia por segunda ocasión. «Partiré inmediatamente», dijo, y los 5 jinetes sonrieron. La luz de la luna brillaba y se reflejaba en sus ojos y dientes, y en las monturas metálicas y las decoraciones de sus caballos. «Pero antes de irme, tengo una pregunta». «¿Qué pregunta?», inquirió el líder, con una voz parecida al rugido de un tigre. «¿Por qué el emperador enviaría un tejón para invitarme a la corte imperial?», preguntó el monje, observando que, aunque los primeros 4 caballos tenían cola de caballo, el último tenía cola de tejón. El monje comenzó a reír y después regresó al templo para iniciar sus veneraciones crepusculares. Un repiqueteo se escuchó en el patio cuando los jinetes se marcharon, y desde la ladera de la montaña sobrevino el jip 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 de una zorra, estridente, feroz y divertida. Las nubes cubrieron la cima de la montaña antes del siguiente mediodía. Eran unas nubes oscuras, espesas, por eso la lluvia no sorprendió en lo absoluto al monje. La torrencial lluvia dobló el bambú y aplastó las jóvenes plantas de ñame. El monje estaba acostumbrado al clima de la montaña y continuó con sus veneraciones sin inmutarse, siquiera cuando los relámpagos comenzaron.
una blancura deslumbrante seguida de un trueno tan fuerte y tan profundo que parecía como si surgiera violentamente desde el corazón mismo de la montaña. La intensidad de la lluvia aumentó. El ruido semejaba el golpeteo de un centenar de pequeños tambores. Era tan fuerte que el monje no escuchó el llanto a través del traqueteo y vapuleo de la lluvia, pero sí escuchó a alguien quejándose. Decidió salir al patio y vio, tumbada en el piso, donde la tierra corría como un lodazal, a una joven mujer, empapada por la lluvia. Su ropa, seda de la mejor categoría, se pegaba a su cuerpo, de tan mojada que estaba, como una segunda piel. El monje estaba penosamente consciente de la belleza de la joven mujer y de su cuerpo, mientras le ayudaba a levantarse y caminar hasta el templo, donde estarían protegidos de la lluvia. «Soy la única hija del gobernador de la provincia de Yamashiro», dijo ella, manteniéndose cerca del brasero, donde escurrían sus prendas y su largo y negruzco cabello. Y viajaba con una comitiva de mujeres y guardias a este mismo templo, cuando fuimos atacados por bandoleros. Solo yo escapé, pero antes los escuché decir que, al cesar la lluvia, cabalgarían montaña arriba y quemarían el templo junto con cualquiera que encontraran aquí. Hablaba mientras comía un tazón con arroz del monje y un pequeño tazón con ñame. La mujer devoraba su comida mientras contemplaba al monje con unos brillantes ojos verdes. «Por lo tanto», dijo ella, «huyamos de este lugar antes de que los bandidos lleguen y no regresemos nunca, pues si nos quedamos, ambos moriremos. Y si nos separamos, deberás encaminarte a la provincia de Yamashiro y preguntar por mi padre, el gobernador, quien tiene la mejor casa en toda la provincia. Él te recompensará ampliamente. Gracias por el arroz, estuvo muy bueno, aunque el ñame estaba un poco seco». «Debemos irnos ya, ciertamente», dijo el monje con una gentil sonrisa juguetona en la comisura de los labios. «Si antes me explicas una cosa». «¿Y qué cosa sería?», preguntó la joven. «Explícame cómo es posible que la hija del gobernador de la provincia de Yamashiro sea una zorra», dijo el monje, «pues nunca había visto ojos como los tuyos en un rostro humano». Y en ese instante, más rápido de lo que uno tarda en contarlo, la joven saltó sobre el brasero y al aterrizar ya no era una mujer sino una zorra, con el pelaje brillante y la cola en alto. Le arrojó una mirada de completo desdén al monje antes de saltar sobre un muro de piedra y correr por encima de él, hasta la sombra de un viejo pino doblado, donde se detuvo un momento, antes de desaparecer en la tormenta. Ese mismo día, más tarde, el sol salió, permitiendo que el monje saliera a caminar alrededor del templo, levantando las hojas y las ramas caídas y reparando el daño ocasionado por la tormenta. Comenzaba a discernir un patrón. Por eso no le sorprendió cuando, varias noches después, mientras el sol se ocultaba, una horda de demonios se arrastró fuera del bosque y rodeó el pequeño templo. Algunos tenían la cabeza de hombres muertos, mientras que otros, la cabeza de monstruos, con colmillos amarillos, mirada fija y cuernos gigantes. Producían un clamor nunca antes escuchado. «Olemos a un hombre», exclamaron. «Olemos la carne de un hombre. Tráiganlo y nos lo comeremos. Rostizaremos su corazón, sus entrañas y su cerebro. Nos alimentaremos con sus ojos y sus mejillas y su lengua. Nos tragaremos su hígado, su grasa y sus testículos. Tráiganlo ya». Y enseguida, varios de los demonios apilaron las ramas caídas que el monje había reunido y respiraron sobre ellas con su aliento ardiente, hasta que las ramas comenzaron a humear y después a quemarse. «¿Y si no salgo?», enunció el monje. «Entonces regresaremos cada noche tras la puesta del sol», exclamó un demonio con cabeza de murciélago desollado, «y armaremos tal zafarrancho hasta que, finalmente, nuestra paciencia se acabe. Y entonces quemaremos tu templo y arrancaremos tu cuerpo chamuscado de las cenizas y lo masticaremos vigorosamente con nuestros afilados dientes». «Así que huye», gritó otro demonio con el rostro de un hombre ahogado, la piel hinchada y con ojos ciegos y blancos como perlas. «Vete de aquí y nunca regreses». Pero el monje no huyó. En lugar de eso, caminó hasta el patio y levantó un leño encendido. «No me iré de aquí», dijo, «y estoy cansado de estas representaciones. Ahora, zorra o tejón, toma esto y esto», y empezó a atacar con el leño ardiente. En un instante, donde antes hubo una horda de demonios, ahora solo quedaba un viejo y gordo tejón que arañó el suelo y emprendió la huida. El monje arrojó el leño y este golpeó al animal por atrás, quemándole el pelo de la cola y chamuscando su trasero. El tejón gritó de dolor y desapareció por la noche. Al amanecer,
El monje medio despertó de su sueño por una voz que susurraba a sus espaldas. «Quería decirte que lo lamento», dijo la voz. Era una apuesta entre el tejón y yo. El monje no dijo nada. «El tejón huyó a otra provincia, con su cola quemada y su dignidad hecha trizas», dijo la voz de la chica. «Yo también me iré, si lo deseas. Pero siempre he vivido en una madriguera arriba de la cascada, cerca del pino doblado, y me dolería irme». «Entonces quédate», dijo el monje, «y no vuelvas a hacerme una de tus tontas jugarretas de zorra». «Por supuesto», dijo a media voz la chica detrás de él, y en breve el monje regresó a sus sueños. Cuando despertó completamente, 1 hora más tarde, el monje encontró pisadas de zorra sobre la estera de su habitación. De vez en cuando el monje veía de reojo a la zorra que se escabullía por el sotobosque. Verla siempre lo hacía sonreír. No sabía que la zorra se había enamorado violentamente de él. Tal vez ocurrió cuando fue a disculparse, o quizás desde antes, cuando el monje la levantó del patio enlodado y la llevó adentro, para que se secara ante el fuego. Sin importar cuándo fue, no cabía duda, la zorra estaba enamorada del joven monje. Y esa sería la causa de tanta miseria en el tiempo por venir. Tanta miseria y corazones rotos, y un viaje muy peculiar. En aquellos días, había muchas cosas que caminaban sobre la tierra que hoy rara vez vemos. Había demonios y fantasmas, y espíritus de todo tipo. Había dioses bestia y dioses pequeños y dioses grandes. Había toda clase de entidades, seres, espectros y criaturas, bondadosas y malévolas. Una noche, la zorra estaba cazando en la ladera de la montaña cuando la luna ya se había metido y la oscuridad era total. En ese momento vio, cerca de un pino partido por un rayo, varias luces azuladas que resplandecían. Sigilosa y rápida, como una sombra, se escabulló hacia ellas. Cuando se acercó, las luces se convirtieron en criaturas extrañas, ni vivas ni muertas, que brillaban con el gas azul titilante del pantano. Las criaturas hablaban entre ellas en voz baja. «Así nos ordenaron», dijo la primera criatura, con una flama azul reluciente sobre su piel desnuda. «El monje morirá». La zorra dejó de moverse y se ocultó detrás de una mata de helechos. «Sí», dijo la segunda criatura, con dientes tan afilados como pequeñas navajas. «Nuestro amo, quien es un adivino del yin-yang de gran poder, lo predijo a partir de sus estudios de las estrellas y de los patrones de la tierra. Cuando sea la próxima luna llena, alguno de los dos, el monje o él, morirá. Y si no es el monje, entonces será nuestro amo». «Entonces, ¿cómo habrá de morir?», preguntó la tercera criatura, que en sus brillantes ojos se reflejaba la flama azul. «Silencio. ¿Acaso algo espía nuestra reunión? Pues siento un par de ojos sobre mí». La zorra contuvo la respiración, pegó su vientre a la tierra y permaneció inmóvil. Las tres criaturas se levantaron sobre el aire y observaron el bosque oscuro. «Aquí solo hay una zorra muerta», dijo la primera criatura. Una mosca se posó en la frente de la zorra y caminó, lentamente, hacia la punta de su hocico. La zorra resistió el impulso de morderla. En lugar de eso se quedó ahí, inmóvil, con los ojos en blanco desenfocados, una cosa muerta. «Esto desea nuestro amo», dijo la primera criatura. «Durante 3 noches seguidas el monje tendrá malos sueños. La primera noche soñará con una caja. La segunda noche soñará con una llave negra. En la tercera noche soñará que abre la caja con la llave. Cuando en su sueño abra la caja, perderá toda conexión con este mundo, y sin comida ni agua, morirá en poco tiempo. Su muerte no pesará en la conciencia de nuestro amo». Y enseguida volvió a mirar una vez más. «¿Están seguros de que nadie nos escucha?». La mosca se arrastró hasta el ojo de la zorra, pero ella no parpadeó, aunque la comezón era una locura en su mente. «¿Qué podría escucharnos?», preguntó a la segunda de las criaturas. «¿El cadáver de una zorra?». Se rió alto y distante. «Pero no importa si alguien nos escucha», dijo la primera de ellas, «pues si alguien nos escucha y le cuenta a otro lo que escuchó, en cuanto termine de decir la primera palabra, su corazón estallará en su pecho». Un viento frío soplaba sobre la cima de la montaña. El cielo comenzó a despejar en el este. Pero, ¿hay alguna manera en la que el monje pudiera escapar a su destino?, preguntó la tercera. «Solo una manera», dijo la segunda. La zorra se esforzó por escuchar otra palabra, pero no hubo más. Lo único que escuchaba era el murmullo del viento mientras revolvía las hojas caídas.
el musitar de los árboles conforme respiraban y se mecían con el viento y el distante tintinar de las campanas en el pequeño templo. Ahí permaneció la zorra, tan inmóvil como una rama caída, hasta que el sol brilló en lo alto del cielo. Después sacudió la cola y aplastó las hormigas que subían por su garra. Descendió por un costado de la montaña hasta llegar a su madriguera. El interior estaba fresco, y también era oscuro y olía a tierra. Al final de la madriguera se encontraba el tesoro más preciado de la zorra. Lo había encontrado hace algunos años, enredado entre las raíces de un gran árbol. La zorra lo desenterró y masticó, y siguió desenterrando durante días, hasta que logró sacarlo, y después lo lamió con su lengua rosada hasta dejarlo limpio, y lo pulió con su propio pelaje y lo llevó de vuelta a su madriguera. Ahí lo veneró y lo cuidó. Era su tesoro. Era muy viejo y venía de un país muy lejano. Era la escultura de un dragón, realizada en jade y con pequeños ojos de piedras brillantes. El dragón le daba paz. En la penumbra de su madriguera, los resplandecientes ojos de rubí brillaban arrojando un fulgor acogedor. La zorra levantó su tesoro con el hocico. Lo levantó con sumo cuidado, como si llevara uno de sus cachorros. Durante muchos kilómetros llevó la estatua en su hocico, hasta que llegó a un peñasco a la orilla del mar. La zorra escuchaba el clamor de las gaviotas en el cielo sobre ella, y el golpeteo de las frías olas contra las rocas bajo sus pies. Podía saborear la sal en el aire. Esta es mi posesión más preciada, pensó. Renuncio a ella, la entrego al mar, y todo lo que pido es el conocimiento necesario para salvar al monje. Pues de no hacer algo, él soñará con una caja, y después con una llave, y después abrirá la caja con la llave, y entonces morirá. A continuación empujó la pálida estatua de jade por el borde del peñasco con gentileza, y observó cómo la piedra caía a través de cientos de metros hasta el agitado mar. En ese entonces suspiró, pues la pequeña estatua del dragón había traído paz y serenidad a su madriguera. Después caminó kilómetros de regreso hasta su madriguera y ahí durmió, exhausta más allá de lo imaginable. Este fue el sueño que la zorra tuvo. Se encontraba en un lugar desértico de piedras grises y cafés, donde nada nuevo crecía. El cielo también era gris. No había luz ni oscuridad. Sobre una gran roca frente a ella había un zorro enorme, totalmente negro, desde la punta de su hocico hasta casi el final de su cola, la cual era tan blanca como si le hubieran sumergido en un tarro de pintura. Era más grande que un tigre, más grande que un caballo de guerra, más grande que cualquier criatura que la zorra hubiera visto. Estaba parado sobre la roca como si esperara algo, y sus ojos eran pozos oscuros en donde estrellas distantes centelleaban y ardían. La zorra trepó y saltó de roca en roca hasta llegar frente al zorro de sueños, y se postró ante él, rodando boca arriba para mostrarle su cuello. «Levántate», dijo el gran zorro. «Levántate y no tengas miedo. Renunciaste a tanto para soñar este sueño, niña». La zorra se levantó. En su sueño no temblaba, aunque estaba más asustada que cualquier otro zorro lo haya estado jamás. «¿El dragón?», preguntó. «¿Era suyo, mi señor?». «No», contestó él, «pero alguien a quien llamo amigo lo perdió. Hace mucho tiempo. Desde antes que los verdaderos dragones abandonaran este lugar y se fueran nadando al cielo. Mi amigo perdió la estatua y eso lo perturbaba. Ahora el mar lo arrastrará hasta él, y así logrará dormir más tranquilo, en el fondo de los grandes abismos, con el resto de su especie, hasta la siguiente edad del mundo. Me siento honrada y agradecida por haberme permitido ser de ayuda a su amigo», dijo la zorra. La pequeña zorra y el gran zorro negro se quedaron ahí, en silencio, durante un momento temporal en el palacio del sueño. La pequeña zorra miraba el páramo rocoso. «¿Qué son esos animales?», inquirió la pequeña zorra. Tenían el tamaño de un león y husmeaban entre las rocas. Sus largas narices hurgaban y olfateaban el suelo estéril. «Son baku», dijo el gran zorro. «Son los comedores de sueños». La pequeña zorra había escuchado sobre los baku. Si un soñador despierta de un sueño de mal agüero o de un presagio de cosas terribles, el soñador puede invocar al baku, con la esperanza de que se alimente del sueño, llevándose consigo la pesadilla y todo lo que vaticina. La zorra contempló a los baku, mientras se movían a través del desierto rocoso de los sueños.
¿Y si alguien atrapó a un Baku después de que hubiese consumido un sueño?, preguntó la pequeña zorra. Entonces, ¿qué? El gran zorro nada dijo durante un tiempo. En la cuenca vacía de un ojo, una distante estrella centelló. Es difícil capturar a un Baku, y más difícil contenerlo. Son bestias escurridizas y astutas. Yo soy una zorra, dijo ella, con humildad y sin presunción. Yo también soy una bestia astuta. El gran zorro asintió. Después la miró, y a la zorra le pareció que él veía todo lo que ella era, todo lo que había soñado y deseado, y todo lo que sentía. Solo es un humano, dijo el gran zorro, mientras que tú eres una zorra. Estas cosas rara vez terminan de manera feliz. Y la zorra le habría dicho qué opinaba al respecto, y habría abierto su corazón ante él, pero con un movimiento de su cola, el gran zorro saltó al suelo del desierto, y la pequeña zorra creyó que él crecía y crecía hasta que fue del tamaño del cielo, y el gran zorro era la noche, y las estrellas titilaban en la negrura de su pelaje, y la punta blanca de la cola era la media luna brillando en el cielo nocturno. Puedo ser astuta, le dijo la pequeña zorra a la noche, y puedo ser valiente, y moriría por él. Y la zorra imaginó que una voz en su cabeza decía, casi con ternura, en ese caso, atrapa sus sueños, niña. Y entonces despertó. El sol brillaba con el dorado de la última hora de la tarde, y bruñía el mundo mientras la zorra se metía a los matorrales y se dirigía al pequeño templo, deteniéndose solo para devorar una enorme rana que encontró en la orilla del río y para tragarla, huesos y todo, en un par de bocados. Después, sedienta, bebió a lengüetazos el agua fría y cristalina del riachuelo de la montaña. Cuando llegó al pequeño templo, el monje cortaba madera para su brasero. Permaneció a una distancia segura del monje, pues el hacha que traía era muy filosa, y dijo con voz clara, como habla la gente, que tus sueños en los días por venir sean prósperos, sueños de gran augurio y gran fortuna. El monje sonrió a la zorra. Agradezco tus deseos, dijo, aunque no me corresponde a mí saber si mis sueños serán de buena fortuna o todo lo contrario. La zorra observó durante un momento con sus verdes ojos. Estaré cerca, le dijo finalmente, en caso de que me necesites. Y cuando el joven monje levantó la vista, nuevamente, de la leña que cortaba, la zorra se había ido. Muy lejos, al sur y el oeste, en su casa de Kioto, el maestro del Yin-Yang, el Onmyoji, encendía una lámpara en una pequeña mesa sobre la cual colocó un marco de seda pintada, y sobre él un cofre lacado y una llave de madera. Dispuestos de acuerdo a los 5 puntos cardinales de la brújula había 5 platos de porcelana. En 3 de ellos había un material polvoso, en otro había una gota de líquido y el último estaba vacío. El Onmyoji era un hombre rico, era un alto oficial en el departamento de adivinación, y muchas personas buscaban su consejo y sus favores. Los gobernadores de varias provincias le estaban agradecidos y creían que gracias a la influencia y la habilidad del Onmyoji como clarividente, habían conseguido sus altos puestos. Era escuchado por el canciller y por los ministros de derecha e izquierda, pero no era un hombre feliz. Tenía una esposa que vivía en la parte norte de su casa. Ella dirigía el lugar con buen sentido y eficiencia y lo trataba, en todos los aspectos, como una esposa debe tratar a su marido. También tenía una concubina, de apenas 17 años, que era muy hermosa. Su piel era tan blanca como el árbol de hume más pálido. Sus labios eran tan oscuros como una ciruela. Su esposa y su concubina vivían juntas, bajo el mismo techo, y no peleaban, pero el Onmyoji no era un hombre feliz. Vivía en la que era ampliamente considerada la 17ª casa más fina en Kioto. Los espíritus y demonios del aire, Oni y Tengu por igual, recibían y obedecían sus órdenes. Podía recordar cada detalle de 2 de sus vidas pasadas. Cuando era joven viajó a China para estudiar y regresó con su cabello prematuramente gris, pero con un conocimiento inigualable de portentos y profecías. Sus superiores lo respetaban y sus inferiores le temían. Pero, aun con todo esto, el Onmyoji no era feliz. Y la razón era que el Onmyoji tenía miedo. Desde que podía recordar, desde que era pequeño, tenía miedo.
y todo lo que había aprendido, cada fracción de poder que obtenía, lo había hecho con la esperanza de alejar ese miedo. Pero el miedo permaneció, esperaba atrás de él y en su corazón. Estaba ahí cuando dormía y lo esperaba por la mañana. Estaba ahí cuando hacía el amor y cuando bebía y cuando se bañaba. No era un miedo a la muerte, pues en su corazón sospechaba que quizá la muerte sería un escape de aquel miedo. Y había días en los que se preguntaba si por medio de sus artes podría matar a todos los hombres, mujeres y niños en el mundo, y así alejar al miedo. Pero sospechaba que el miedo seguiría acosándolo, aun si quedara solo. El miedo lo impulsaba, y fue el miedo lo que lo llevó a la oscuridad. El maestro del Yin Yang buscó conocimiento en los profanadores de tumbas. Conoció a criaturas deformes en el crepúsculo, y bailó sus bailes y tomó parte en sus banquetes. En las afueras de la ciudad, donde los ladrones, bandoleros y los malolientes vivían, el maestro del Yin Yang tenía una casa dilapidada. Y en esa casa había 3 mujeres, una vieja, una joven y una que no era ni joven ni vieja. Vendían hierbas y remedios a mujeres que se encontraban en situaciones desafortunadas. Se decía que los viajeros incautos que pasaban por ahí la noche no eran vistos nunca más. Sea cierto o no, ningún hombre sabía de la relación del Onmyoji con las 3 mujeres, y tampoco de sus visitas a la casa en aquellas noches cuando la luna estaba oscura. En su cabeza y en su corazón, el Onmyoji no era un hombre malo. Estaba asustado, y el miedo le robó el regocijo de cualquier momento de felicidad y orgullo, y extrajo todo placer de su vida. Una noche, semanas antes de los eventos previamente relatados, cuando la luna estaba en su momento más oscuro, le preguntó a las 3 mujeres de la casa dilapidada las interrogantes que más le preocupaban. El viento soplaba a través de los biombos rotos y aullaba en el podrido tejaros. ¿Cómo puedo encontrar paz?, preguntó la más vieja de las mujeres. Hay paz en la tumba, contestó ella, y una paz momentánea en la contemplación de un maravilloso atardecer. La mujer estaba desnuda y sus senos colgaban como bolsas vacías en su pecho, y en su rostro había pintado el rostro de un demonio. El Onmyoji frunció el ceño y golpeó con su abanico la palma de su mano, impaciente. ¿Por qué no tengo paz?, preguntó la más joven de las 3 mujeres. Porque estás vivo, contestó ella, con sus labios fríos. El Onmyoji tenía más a la más joven de las 3 mujeres, pues sospechaba que no estaba viva. Era hermosa, pero era una belleza congelada. Cuando ella lo tocaba con sus dedos helados, él temblaba. ¿Dónde puedo encontrar paz?, preguntó enérgicamente a la mujer, que no era ni joven ni vieja. No estaba desnuda, pero su bata estaba abierta, y en su torso se veían 2 hileras de pechos, como los pechos de una cerda o una rata. Los pezones eran negros y rígidos como un trozo de carbón. Respiraba entre dientes y sostenía el aire, y después de un rato exhalaba, y dijo: en la provincia de Mino, a muchos largos días de aquí, hacia el norte y al este, a un costado de tal y tal montaña, hay un pequeño templo. Es de tan poca importancia que solo un monje lo cuida. No le teme a nada, y tiene la paz que tú deseas. Ahora, puedo urdir de tal manera que cuando muera, tú recibas su fortaleza y no le temas a nada. Pero, cuando termine de hilar, solo tendrás hasta la próxima luna llena para provocar su muerte. Y debe morir sin violencia y sin dolor, o la urdimbre fallará. El Onmyoji gruñó, satisfecho. Alimentó a la mujer con varias exquisiteces de su propia mano y acarició su cabello y le dijo que estaba satisfecho con esto. Las 3 mujeres se retiraron a otra parte de la casa en ruinas, y cuando regresaron, casi amanecía y el cielo comenzaba a iluminarse. Le entregaron al Onmyoji un marco de seda tejida, lívido como la luz de la luna. Sobre él habían pintado al Onmyoji, a la luna y al joven monje. El Onmyoji asintió, satisfecho. Les habría agradecido, pero sabía que no era recomendable agradecerle a criaturas como ellas. Así que colocó la paga sobre el suelo de la casa y se apresuró a su hogar, para llegar antes del alba. Ahora, hay varias maneras de matar a distancia, pero en su mayoría, aun cuando no involucra una violencia directa, sí implica infligir dolor. El maestro del Yin Yang consultó sus pergaminos. Después envió a sus demonios a la montaña donde vivía el monje para obtener objetos que éste había tocado. Fue entonces que la zorra los escuchó. Y aquí y ahora, el Onmyoji se sentó frente a la pequeña mesa, con la lámpara sobre ella,
y la caja lacada y la llave. Después añadió una pizca de cada sustancia en los platos de porcelana al fuego de la lámpara, una pizca por cada uno de los 5 elementos. Y la última pizca fue del último objeto que los demonios le robaron al monje. Era del plato donde no había nada, el cual contenía un trozo de la sombra del monje. Eso fue lo que robaron los demonios. Con cada ápice de polvo que el Onmyoji arrojaba a la flama, ésta ardía con mayor intensidad, y cuando añadió el último fragmento de nada, que contenía la sombra del monje, la flama ardió tan fuerte que iluminó el cuarto del Onmyoji, y en un instante se apagó, dejando el cuarto en tinieblas. El Onmyoji encendió una luz y con gusto observó que en el marco de seda que cubría la mesa había una mancha desagradable, como si algo muerto hubiese estado sobre el rostro del joven monje. Observó esto con satisfacción. Después se fue a la cama y durmió pacíficamente, sin miedo. Durante esa noche estuvo contento. Aquella noche, en su sueño, el monje se encontró parado frente a la casa de su padre, antes de que su padre hubiera perdido la casa y todo cuanto poseía al caer en desgracia, pues se hizo de enemigos muy poderosos. Su padre se inclinó ante él, y el monje recordó en su sueño que su padre había muerto bajo su propia mano, y también recordó que él estaba vivo. Intentó decirle esto, pero su padre le indicó, sin palabras, que no podía escuchar cosa alguna que su hijo pudiera decirle. Después sacó del interior de la túnica una pequeña caja lacada y le pidió a su hijo que la tomara. El monje tomó la caja pintada y su padre ya no estaba ahí, pero no pensó en ello, pues la caja pintada ocupó todo su pensamiento, aunque en su sueño creyó haber visto el destello de la cola de un zorro a través de una puerta abierta. Sabía que había algo importante dentro de la caja, algo que necesitaba ver, pero era imposible abrirla, y entre más la sacudía y la forzaba, más frustrado se sentía. Cuando despertó se sintió afligido y consternado. Se preguntaba si el sueño había sido una profecía o una advertencia. Si fue un sueño maligno, dijo el monje, que el Baku se lo lleve. Después se levantó y salió por agua y comenzó su día. En la segunda noche, el monje soñó que su abuelo lo visitaba, aunque su abuelo había muerto atragantado con un mochi cuando el monje apenas era un bebé. Estaban parados sobre una diminuta isla que no era más que una roca negra en el mar. Su abuelo contemplaba el mar con ojos ciegos. Las aves del mar gemían y graznaban sobre el aullido del viento marino y el rocío del agua. Su abuelo abrió una mano y reveló una pequeña llave negra. Tan lento como un juguete mecánico alzó la mano. El monje tomó la llave. Una gaviota chilló 3 notas tristes menores y el monje estaba a punto de preguntarle el significado a su abuelo, pero el anciano había desaparecido. El monje sostuvo la llave con firmeza. Miró a su alrededor buscando algo donde la llave encajara, pero la isla estaba desierta y vacía. El monje caminó sobre la isla lentamente, pero no vio nada. Y entonces se dio cuenta de que en su sueño alguien lo observaba y miró a su alrededor, pero no había nada en su sueño, excepto las gaviotas lejanas y una diminuta figura en un peñasco lejano, la cual, el monje pensó, parecía un zorro. Despertó con su mano aferrada a una llave inexistente, aún sintiendo la mirada de un zorro sobre él. El sueño fue tan real que, más tarde ese mismo día, mientras un viento frío derribaba las primeras hojas rojas y naranjas de un árbol de maple, sobre el pequeño jardín del templo donde el monje cuidaba los guajes blancos y amarillos que crecían en abundancia, se dio cuenta de que buscaba la llave, y solo muy lentamente se dio cuenta de que nunca la había tocado ni visto en el mundo de la vigilia. Esa noche, el monje esperaba otro sueño oscuro, y mientras cerraba los ojos, escuchó algo en la puerta, y entonces durmió. Pero durante la primera parte de la noche no tuvo sueño alguno, y durante la segunda parte de la noche soñó que estaba parado sobre un puente, observando las carpas nadar plácidamente en un estanque. Una de las carpas era de la plata más pura y la otra del oro más puro, y el monje se sentía feliz al observarlas. Despertó con la certeza de que el sueño era un buen augurio y de que los días de pesadillas habían terminado, y sonrió, y estaba feliz mientras se levantaba de su estera para dormir. El buen humor del monje permaneció así hasta que se tropezó con el cuerpo de la zorra, con los ojos cerrados y tendida en el umbral del templo.